Bien, en esta ocasión vamos a profundizar sobre los conceptos del arranque estrella-triángulo visto de forma genérica. El arranque estrella-triángulo es un sistema muy utilizado porque consigue el efecto deseado de una forma muy económica. Bien, ya sabemos que cuando alimentamos una bobina con una tensión alterna, la corriente que circula por dicha bobina se encuentra con una resistencia óhmica que viene directamente relacionada con la longitud del cabo de la bobina y otra resistencia que viene determinada por el propio coeficiente de autoinducción de la bobina y que también depende de la frecuencia. En este circuito de ejemplo, la impedancia del circuito viene dada por la resistencia, que son estos 15 ohmios, y la resistencia XL. XL depende del coeficiente de autoinducción de la bobina y de la frecuencia de la tensión de alimentación. En este caso, bueno, siempre es 2 por pi por la frecuencia de 50 Hz por L, que es el coeficiente de autoinducción de la bobina que nos da el propio fabricante. Y aplicándolo a la ley de Ohm básica, tenemos que 380 voltios dividido por la impedancia Z obtenida en esta fórmula, vemos que circula por el circuito una corriente de 0,6 amperios. Esto es lo que sucede durante un funcionamiento normal de lo que sea que haga funcionar esta bobina. Un contactor, un electroimán, cualquier cosa. Pero, ¿qué sucede en el instante inicial? Este es el principal motivo de la necesidad del arranque estrella-triángulo. Esto es muy importante tenerlo claro. En el instante inicial, la corriente que circula por la bobina no se encuentra con una impedancia Z. La impedancia Z, como hemos visto, está compuesta de la resistencia óhmica y de una XL. Pero, en este caso, al principio de todo, en el instante inicial, la corriente solo se encuentra con una resistencia R. En el instante inicial no hay XL, solo hay la resistencia óhmica. Y con ello tenemos que la intensidad que inicialmente circula por el circuito es, en este caso, 380 voltios dividido entre 15 ohmios. Y da como resultado que en el instante inicial, en esta bobina, pasa una corriente de 25,33 amperios. Claro, esta corriente disminuye rápidamente, pero una corriente tan alta durante unos instantes provoca una caída de tensión en la cometida de la instalación. ¿Qué es la cometida? Pues el cable que entra en el edificio que sea desde la calle, y en este cable se produce una caída de tensión importante si de repente circula mucha más corriente. Y esto puede provocar problemas en equipos que estén conectados a esta línea. Bien, ¿cómo se consigue con un sistema relativamente económico que el pico de consumo en el arranque, por ejemplo, de un motor sea menor? Bien, pues alimentando con una tensión inferior en los instantes iniciales de la conexión. De esta forma, si la tensión inicial es menor, se consigue también que el pico de consumo en el instante inicial sea menor. En una línea trifásica, las tensiones más habituales que podemos encontrar son 380 voltios entre dos fases y 220 voltios entre fase y neutro. Jugando con estas dos tensiones, obtenemos el efecto deseado. Si nuestro circuito lo alimentamos con una tensión de 220 voltios, contando de que en el instante inicial no hay XL, haciendo los cálculos vemos que en el instante inicial circula una corriente de 14,6 amperios. Si esta tensión de alimentación es de 380 voltios, en el instante inicial circulan 25,33 amperios, en nuestro ejemplo. Este efecto en motores trifásicos se consigue con tres contactores. Este es el sistema más económico de reducir el pico de corriente en el instante inicial. Esta es una representación esquemática de lo que sucede en un arranque directo y en un arranque estrella triángulo del mismo motor.
En el arranque directo vemos que el pico de consumo dura un cierto tiempo y es ligeramente mayor, ¿vale?, que el consumo en el arranque estrella de triángulo. Ahí lo tenemos. Es ligeramente mayor y lo que destaca más es su duración. El pico de corriente en el arranque directo dura bastante más que el pico de corriente en el arranque estrella de triángulo. Este es el oscilograma de un arranque estrella triángulo. En la parte de arriba vemos la corriente que circula por las bobinas y en esta parte de abajo vemos la tensión que se puede medir en las bobinas. Claro, esta primera parte vemos que es una tensión inferior, supongamos que es 220 voltios, y esta segunda parte es una tensión un poco mayor que son 380 voltios. Esto es ya cuando dejamos de alimentar el motor, esta parte de aquí. ¿Por qué tenemos que alimentar primero el motor en estrella con una tensión inferior y después con una conexión en triángulo ya con una tensión mayor? Pues porque debido a que inicialmente alimentamos las bobinas con una tensión menor, las bobinas ya cogen una cierta XL. Así que cuando dejamos de alimentarlas, de XL baja un poco, pero cuando lo conectamos en triángulo, cuando conectamos el motor en triángulo, la XL todavía queda. Es decir, en la conexión en triángulo, la corriente que circula por las bobinas se encuentra con la resistencia óhmica y un poco de resistencia XL. Debido a esto, el pico de consumo es menor. Esta es la típica placa de características de un motor. En este caso nos dice que con una tensión de alimentación de 220 voltios podemos conectar el motor en triángulo y con una tensión de alimentación entre fases de 380 voltios podemos conectar el motor en estrella. Tenemos que fijarnos precisamente en esto, que en este motor 220-380 la tensión que podremos medir en las bobinas, tanto en este caso como en este otro caso, es de 220 voltios. Si la tensión de alimentación es de 380 voltios entre fases, cuando utilicemos un tester para medir la tensión entre una fase y el punto de la conexión de estrella, mediremos 220 voltios, que es la relación que hay de dividir 380 voltios por raíz de 3. Y en la conexión en triángulo, cuando la tensión de alimentación es de 220 voltios, evidentemente podemos medir 220 voltios entre una fase porque es alimentación directa. Esta es otra placa de características de un motor, pero tiene la particularidad que en este caso se puede alimentar con una tensión entre fases de 380 voltios y 660 voltios. No hay una tensión de 660 voltios, evidentemente, pero hace falta para poder arrancar este motor en arranque estrella triángulo si la tensión de alimentación es de 380 voltios. También tenemos que fijarnos precisamente en esto. En el caso de la izquierda, si la tensión de red fuera de 660 voltios, al medir con un tester entre una fase y el punto de la estrella de la conexión del motor, podríamos medir 380 voltios, que es el resultado de dividir 660 voltios por raíz cuadrada de 3. Y en el caso de la derecha, la tensión que podríamos medir entre una fase del motor es la misma que la tensión entre fases de la tensión de red, de la línea trifásica. Bien, de esto que hemos comentado tenemos que ver que, tanto si el motor es 220/380 como si es 380/660, cuando se conecta en triángulo, en las bobinas siempre hay la tensión más baja de las dos. Por ejemplo, en el caso que el motor sea 220/380, si la tensión de alimentación es 220,
Cuando el motor esté conectado a un triángulo, en cada bobina del motor podremos ver 220 voltios. En el caso del motor 380/660, en conexión en triángulo, si la tensión de alimentación es 380, cuando esté conectado a un triángulo podremos medir en cada bobina 380 voltios. En la secuencia de los contactores sucede que primero entra el contactor general, el contactor que conecta al motor en estrella, luego cae el contactor que conecta el motor en estrella, que como vemos está punteado por la parte superior. Cae este contactor y luego entra el contactor que conecta el motor en triángulo. Vamos a ver la secuencia. Inicialmente el contactor de triángulo no hace nada. Vamos a ver las conexiones que hacen los contactores en el motor. Entra el contactor general y el contactor que conecta el motor en estrella. Hace un puente en este lado. Podemos ver como por la parte de arriba el contactor está puenteado y hace lo mismo que si conectáramos estos tres bornes juntos. Supongamos que es un motor 380/660 y que la tensión de línea, que es tensión entre dos fases, es de 380 voltios. La tensión entre una fase y el punto de la estrella del motor que podríamos medir es de 220 voltios. De esta forma conseguimos reducir el consumo en el pico del arranque del motor. Según la gráfica que hemos visto al principio, en este instante estamos aquí, en esta zona. En el instante actual tenemos entrados el contactor principal y el contactor de estrella. Ahora el contactor que conecta el motor en estrella tiene que caer para permitir que entre el contactor que conecta el motor en triángulo, porque si entran los dos a la vez se produce un cortocircuito. Tal como vemos, si este contactor entra y este también, si seguimos vemos que cortocircuitamos una fase con otra. Por esto no pueden entrar los dos contactores a la vez. El contactor que conecta el motor en triángulo y el contactor que conecta el motor en estrella no pueden entrar los dos a la vez. En el intervalo de tiempo en el que cae el contactor de estrella y entra el contactor de triángulo, las bobinas se quedan sin tensión de alimentación, pero por su propia autoinducción mantienen una cierta XL. Sí que va disminuyendo, pero cuando el motor se conecta en triángulo, la bobina conserva parte de la XL que ha obtenido con la conexión previa en estrella. Y cuando la corriente circula por la bobina, cuando el motor está conectado en triángulo, esta corriente se encuentra con una cierta XL y la resistencia óhmica que desde siempre tiene la bobina. Entonces sucede esto. Cuando alimentamos las bobinas del motor con una tensión de 380 voltios, la corriente que empieza a circular por las bobinas se encuentra con la resistencia óhmica normal y con algo de resistencia XL que la ha cogido por la previa conexión en estrella. Bien, siguiendo con la secuencia del arranque estrella del triángulo, el siguiente paso es dejar conectado el motor en triángulo. Con ello, primero cae el contactor que conecta el motor en estrella y luego entra el contactor que conecta el motor en triángulo. Viendo la caja de bornes y suponiendo que es un motor 380/660 y que la tensión de alimentación de red
es de 380 voltios. La forma de conectar el motor en triángulo sería poniendo chapas así. Pero vemos que el efecto que produciría esta conexión lo hace el contactor que conecta el motor en triángulo. Si siguiéramos poniendo chapas quedaría así, pero esto lo hace el contactor que conecta el motor en triángulo. Naturalmente no hay que poner chapas. Estando el motor conectado en triángulo, la tensión de línea, que es la tensión entre fases, es la misma que podemos medir en cada bobina del motor, tal como podemos ver en esta imagen que hemos comentado antes. La diferencia en atacar ahora a las bobinas del motor directamente con una tensión de 380 voltios es que la corriente se encuentra con una resistencia óhmica y una cierta resistencia XL que hemos ido comentando. Con ello, el consumo inicial en el momento de la conexión es menor y, según la gráfica que hemos visto anteriormente, estamos en este momento. En el instante actual están entrados el contactor principal y el contactor que conecta el motor en triángulo. Y esta es la secuencia típica de un arranque estrella-triángulo. Hemos visto el porqué de ello y la importancia que tiene. Espero que les haya sido de agrado y de utilidad. Muchas gracias por su atención.